Hola, hola, hola. Bueno, pues estamos en San Viernes y mañana San Lucas y pues nos vamos a meter en un fregado considerable. El desarrollo de esto que voy a hacer pues es bastante agreste, no sé. No sé cuál es el adjetivo que le podría dar relevancia a esto, pero allá por los años 60, 66 del siglo pasado, hubo un médico de origen mexicano llamado Hellinek, que estableció una serie de fases básicamente centradas en lo que al alcoholismo se refiere, ¿no? Y una serie de fases que toda persona adicta debería de saberse al dedillo. Y quizá coger este trabajo y ponerlo escrito a mano en primera persona sería un ejercicio adaptándolo a las condiciones de cada cual, quiero decir, ¿no? De contacto con todos los procesos que le llevan a uno a donde le llevan y de entender que esto muchas veces se va de las manos porque es tan sutil, tan jodido, que como te descuides a la más mínima te pega un guantazo que te pone del revés, ¿no? Y esto hay quien lo aprende cuando se lleva un guantazo y hay quien no lo aprende. Y yo no quiero hacer de esto nada más allá de lo que es y de lo que fue para mí en el trabajo de rehabilitación llegar a entender qué es lo que realmente me ocurre, ¿no? Y todo esto empieza con un histórico que cualquiera que haga algo de rehabilitación que se precie pues debería de tener muy, muy, muy presente. Pero bueno, como aquí no estamos para dar lecciones a nadie, porque luego todo el mundo dice que bla bla, que bli bli, que blo blo, pues nada. Yo sin saberlo siquiera puedo afirmar a día de hoy que el primer contacto con la sustancia a la que yo era, sin saberlo todavía, adicto, digo porque cuando yo probé el alcohol por primera vez con conocimiento de causa, no de chiquillo cuando mi abuelo me daba sopas de vino, sino ya cuando pedí mi primera cerveza, para que nos entendamos, en un bar, y me la sirvieron, yo para entonces ya fumaba. Los primeros contactos con el tabaco fueron asquerosos. Incluso recuerdo que nos fumábamos hojas de eucaliptus y todo lo que pillábamos por ahí, y aquello era realmente tóxico, ¿no? Pero el olor del tabaco, sobre todo del tabaco rubio, a mí me ponía 100 y empecé a fumar pues de lo que pillé. Me acuerdo que uno de los primeros tabacos que yo fumé fue uno creo que era Gean. Aquello era matarradas de primera. Tóxico a no sé qué nivel. Bueno, el caso es que a lo que voy, el primer contacto, pero es que no quiero dejar de lado el tabaco, porque luego parece que se devalúa el conflicto adictivo del tabaco, ¿no? El tabaquismo. Y no quiero que eso se quede en un segundo plano, porque es la droga más perra y más mala que existe, y la que más gente mata, ¿no? Pero bueno, digamos que con las sustancias psicoactivas que hacen perder el control de la persona, pues podríamos poner el tabaco como primera y más mortífera droga, ¿no? En mi primer contacto con él, yo lo hubiera calificado de un consumo pues ocasional,
y de alivio, porque consideraba que el consumo en mis timideces, en mis conflictos, en mis falta de madurez, en todo lo que yo era de apocadillo y de poca cosa, pues el consumo ocasional de alivio a mí me hizo el trabajo de un descargador de tensión que me llevó a consumir de manera regular. Primero era el fin de semana, luego fueron ya pues cada vez que se podía y tenía 4 duros en el bolsillo y después pues un poquito más y así hasta poder beber desatado, ¿no? Así que en los primeros consumos de alivio, bueno, y después como descargas de tensión y después ya el consumo regular, pero sin que generaba ningún tipo de molestia, ¿no? A mí no me detectaban en casa que pudiera estar bebiendo, nadie se daba cuenta de que, bueno, que pudiera estar bebiendo, sí, porque en mi casa se bebía, y el vaso de vino con gaseosa en la mesa me lo ponían ya con 12, 13 años, eso, que era un campeón, y me ponían, y cosas más fuertes también, el marido de mi madre me llevaba a poner botellas de whisky en la mesa y me echaban el vaso, o sea que decir que a ese nivel no tenía ningún problema, pero no me ocasionaba molestias. Más bien había encontrado un truco cojonudo, una manera muy cómoda para estar tranquilo. Yo no sabía que el alcohol era un depresor, pero a mí desde luego me subía el ánimo y me bajaba de vueltas. No sé cómo explicar esto. Me daba fuerza para abordar determinadas cosas o relaciones y a la vez me descargaba la tensión interna que vivía. Lo que pasa que con el uso constante, pues lógicamente el metabolismo, la forma de metabolizar alcohol, pues fue cambiando, y aunque yo metabolizaba como una máquina, porque mis características fisiológicas por hereditarias son brutales, pues bueno, lo que fue pasando es que al cambiar ese metabolismo fui aumentando la tolerancia hasta el punto de que ya a mí me llegaba a extrañar el ver a mis amigos, a mis colegas de infancia y juventud, pues con unas trompas impresionantes y bebiendo pues lo que yo bebía o incluso menos, ¿no? Y eso lo que ocasionó en mí pues fue la estúpida idea de que además me convencía más cada día de que yo sabía beber, sabía consumir mucho más y mucho mejor que los otros. Los otros eran unos lerdos que si pisaban una chapa de Coca-Cola se emborrachaban, ¿no? Y yo podía pisar mares de chapas que no me emborrachaba nunca. Y si me emborrachaba, ellos no lo veían porque estaban ya pasados, o sea, sin sentido. Entonces, ese convencimiento me llevó a seguir consumiendo, ¿no? Llegó un momento en que el consumo me proporcionaba una salida de toda esa acumulación de tensión nerviosa que yo tenía cuando ya no estaba consumiendo, pero venía más que nada dada por mi propia inseguridad emocional, por mis miedos y por mi intolerancia a la frustración, por mi incapacidad para afrontar la vida de una manera adecuada, ¿no? Entonces, el consumo permanente llegó ya a una especie de competición a ver quién bebía más, ¿no? Y se bebía mucho. Al final, después de una intoxicación fuerte, pues llegaban los momentos ya primeros en los que me costaba mucho trabajo a mí acordarme de lo que había pasado el día anterior, y a no ser que me lo refrescaran, pues que alguien dijera algo, yo estaba siempre atento. Yo no decía ni Pamplona, yo calladito. Pero oía y iba ganando el tema de lo que pasó el día anterior, siempre callado, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de unos blanqueos en los que se puede llegar a producir cosas o sucesos, hechos que en algún momento pueden llegar a ser absolutamente tremendos, ¿no? Pues que uno no está donde está, y desde un accidente de tráfico o llevarte a alguien por delante con el coche y no enterarte, o no acordarte al día siguiente de absolutamente nada de por dónde has vuelto a casa, desde 15 o 20 kilómetros de un pueblo o de una ciudad próxima, sin saber al día siguiente ni dónde está el coche, pues es tremendo. Y eso cuando en plena relación alcohólica, ante el consumo, cualquiera que estuviera conmigo podía darse cuenta de que yo me comportaba con una cierta lucidez y con los reflejos psicomotrices pues en condiciones, ¿no? Y de hecho venía desde distancias pues en algunos casos muy, muy, muy largas, como por ejemplo de Madrid, de Alcalá de Henares a San Sebastián. Y
y en otras pues de distancias más cortas, pero sin saber ni por dónde había venido, ni dónde estaba mi coche a la mañana siguiente. Es decir, en este momento y en esta fase ya empiezan las primeras lagunas mentales. Cuando esto ocurre, viene otro fenómeno muy fenómeno, que es el consumo subrepticio, el consumo en el que ya uno empieza a esconderse, a que nadie detecte ni qué bebe, ni cómo lo bebe, si lo bebe demasiado rápido, demasiado deprisa, intentando mantener el vaso lleno más tiempo del debido y sin poder soportar la angustia de ver el vaso lleno sin tocarlo. Todas esas cosas que me pasaban a mí, yo alucinaba, ¿no? Porque al principio cuando en esa obsesión mía por ser como los demás, pues intentaba ocultar, ¿no? Que bebía más que el resto de la gente. Y otras veces presumía de beber mucho más que ellos, pero era cuando todo el mundo estaba ya en marcha, ¿no? Entonces era políticamente correcto el ponerse como más bravo y decir, bueno, pues os vais a enterar que vais a caer redondos. Y otras veces, cuando la gente estaba haciendo, pues no sé, estaban jugando a las cartas o estaban haciendo otras cosas, y yo me apartaba siempre porque estaban jugando, se estaban entretenidos y no, pues apenas consumían, ¿no? Y a mí que me vieran continuamente yendo a la barra y cogiendo vasos, pues me jodían, ¿no? De vez en cuando pues me buscaba la manera de salirme, irme a otro sitio, a otro bar, y luego volver despistando y haciendo como que yo qué sé, ¿sabes? Entonces, en eso de consumir de esa manera, pues a mí obviamente ya indicaba que había un problema, ¿no? Porque nadie que no tenga un problema con el alcohol, en mi caso, con otras drogas es igual, pues se tiene que ocultar de esa manera para consumir, ¿no? Pero había veces que incluso cuando tendría que ir a algún guateque de mis tiempos, alguna cosa, pues o una reunión social de tipo que fuera, joder, me bebía todo lo que podía antes de ir para ir ya con el cupo cubierto, no vaya a ser que me faltara, ¿no? Que no tuvieran allí de lo que yo quería o que fuera insuficiente. Yo me daba cuenta de que si alguien me veía consumir a mi ritmo habitual, no lo iba a comprender, ¿no? Ya ahí yo empezaba a sentirme, siempre antes de empezar a consumir me sentía diferente, ¿no? Y durante los primeros consumos, cuando consumía me sentía más o menos igual que los demás, pero ya en esta primera fase inicial, ya tan al principio, tan al principio, ya me empezaba a sentir diferente. Yo veía que no hacía como los demás absolutamente nada. Y el consumo empezaba a ser para mí una especie de artículo de primera necesidad. Yo por dentro sabía que no era un alcohólico descarado. De hecho, me llamaban mucha atención los alcohólicos de mi pueblo y los borrachos más bien, que andaban en los refugios de caridad que había entonces, que aquí les llamábamos hospitalillos. A mí me gustaba estar con aquella gente. Me atraían de una manera, era como un imán, ¿no? Y yo no, precisamente, y quizá por el hecho comparativo de decir, bueno, yo no estoy y no estaré jamás como estos. Y entonces a veces bebía con ellos y les invitaba a beber en los bares para hacerme yo más, ¿no? De que, mira, joder, qué tío más altruista que está con los pobres, con los miserables, pagándoles unos vinos, ¿no? O unas cervezas o lo que quisieran, ¿no? Un bocadillo. Puto hipócrita. Era un puto hipócrita. Pero yo ya estaba enfermo, yo sé que estaba enfermo y que todo eso lo hacía para ocultar. Eran maniobras de distracción de la enfermedad para no detectarla, ¿no? Y le funcionó durante muchísimos años, pues estoy hablando de los 16 o 17 años. Y cuando yo ya estaba bastante, y quizá antes, ya estaba desatado, ¿no? Pero aunque yo veía que no era un alcohólico descarado, ya no podía evitar extrañarme, ¿no? de la demanda tóxica de mi organismo, ¿no? Cómo me pedía a mí el alcohol y de qué manera estaba. Es que era algo tremendo aquello, ¿no? Así que el siguiente escalón en esta escalera, que es como llamo yo a este proceso, aparece una preocupación obsesiva por conseguir, por tener a mano, por que no me faltara, ¿no? Por tenerlo cerca, ¿no?
Y esa demanda hacía que me preocupara obsesivamente pues, por disponer de lo necesario para tenerle en cualquier momento del día que yo quisiera, ¿no? Si tenía que acudir a algún sitio, pues me ocupaba de consumir antes por si en él no fuera posible, o si tuviera que hacerlo pues, de una manera pues, moderadita, ¿no? Porque, bueno, pues no sé, para conservar las apariencias, porque todavía pensaba que había gente que echaba cuenta de mí, ¿no? Es que de verdad. El siguiente salto, la siguiente escalera de esta historia es el consumo ávido, el consumo con avidez, la ansiedad por el consumo, que pues se fue incrementando y se me hacía imperativo el tomar la primera cerveza, lo que fuera, para calmar la excitación nerviosa, ¿no? Y ya si no tomaba el primer vaso, llegué a cosas que jamás pensé que llegaría, de pararme en estos bares que abrían a las 5 o las 4 de la mañana para tomarme una copa como hacían los marinos o la gente que iba a trabajar a las minas o la gente que iba... lo que yo pensé que nunca haría sería tomarme una copa por las mañanas. Luego en el ejército lo aprendí mejor. Pero yo buscaba calmar ese nerviosismo de mañanero que de otra forma era a veces muy difícil de sujetar. Y después, pues, lógicamente disminuía la ansiedad, pero después de meterme en la primera, el deseo de seguir consumiendo se incrementaba, ¿no? Porque yo siempre quería más, siempre necesitaba más. Si tomaba la primera temprano, a primera hora de la mañana, las pocas veces que lo hice, yo veía que mi demanda aumentaba. Luego cambió cuando ya llegaba a la hora del bocadillo en el trabajo y se podía tener entonces vino en los almuerzos y yo veía cómo se me ponían los ojos, como si me subiera agua a borbotones, ¿no? Me cambiaba ya. A veces era una especie de adormecimiento, pero otras era una especie de ebullición interna que hacía que se me subiera a los ojos lo que estaba tomando, ¿no? Y luego a la vez una especie de revitalización acojonante, pero eso fue al principio. Luego ya decaía, pegaba un bajón de media hora, una hora y luego volvía a subir, ¿no? Y muchas veces tenía que recurrir a la taquilla de alguien que no fuera yo para poder calmar la excitación nerviosa, ¿no? Cuanto más consumía, más se mantenía esa ansiedad. Lógicamente, empezaron a aparecer en mí pues, procesos de culpa, de remordimientos. Y empezaba a darme cuenta de una manera vaga de que consumía más de lo normal. Siempre estaba buscando algo para lo que fuera, vamos. Y empezaban a aparecer pues, los primeros inconvenientes en casa, las primeras broncas, y esto me hacía sentir una especie de culpa y de pena y de remordimiento que me atosigaba mucho, ¿no? Pasé de considerar el consumo, que para mí era, porque beber era la normalidad absoluta, empezaba a no entender muy bien qué pasaba. Las cosas me confundía, todo me confundía. En esos estados empezaba a sentir cosas que no quería sentir, hacía cosas que no quería hacer, decía cosas que no quería decir y lo ahogaba todo pues incrementando el consumo. No sabía otra manera. Cuanto más problemas me generaba el consumo, más consumía para ahogar los problemas que me generaba el consumo. Y al consumir más para ahogar los problemas que me generaba más problemas de los que podía ahogar. Y al final parece ser que los problemas aprendieron a nadar. Y yo me quedé pues en la orilla. A partir de ese momento y en esta primera fase que estoy describiendo, yo recuerdo que cualquiera que hiciera referencia al alcoholismo, a la adicción, pues yo no soportaba ni la más mínima alusión a que alguien me dijera, joder, qué rápido bebes, o chico, qué pasa, que tienes sed, o ni la más mínima mención a cualquier palabra que tuviera que ver con un problema, con la bebida. Recuerdo, creo que lo he contado en alguna ocasión aquí en este mismo medio, que íbamos por las mañanas a un baile en una localidad cercana, en Irún, y había estaciones por las mañanas y las paradas del tren, del topo que llamamos aquí, en Irún, había una máquina de estas de discos que metías una moneda y ponía canciones. Y yo no sé por qué razón, cada vez que llegaba, yo estaba obsesionado con eso, que llegaba
a la jodida estación, alguien ponía una canción que decía eso: borrachito, eres burla de la gente, porque bebes aguardiente, ay, 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 te va a matar. Y a mí eso me ponía, hostia, me aterraba oír eso, notaba una ebullición interna y un desasosiego, una ansiedad, era tremendo, en lo que producía a mí esa canción. Yo creo que mi subconsciente estaba empezando a pasar cosas que mi mente ya es que no aceptaba ni la más mínima alusión a la presa, a la garra, a la presión que me estaba haciendo para que no pudiera escaparme, ¿no? Nada que me pudiera despertar de ese letargo adictivo en el que yo me estaba metiendo ya. El problema ya empezaba a ser feo, y estoy hablando de 16, 17 años, y hostia, la cosa, imaginaos lo que queda de vida hasta que yo paré, que fue a los 45, ¿no? Justamente por ese tiempo, por esa época, empezaron a aparecer las primeras, no las primeras lagunas mentales, las lagunas mentales frecuentes, demasiado frecuentes. Empezaba a darme cuenta de que esto ocurría y me sublevaba también, ¿no? La tensión nerviosa que me producía empezaba pues a hacer daño ya serio en mi sistema nervioso. La manera de consumir ya era fuerte, ¿no? Pero todavía, bueno, no llegaba a ser excesivamente alarmante, disimulaba bien mi problema y lo tapábamos hasta donde me era posible, ¿no? Yo creía que lo tapaba muy bien. De hecho, creo que lo hice muy bien eso, lo de taparlo, porque cuando esto explosionó y yo me puse en rehabilitación y dije a uno o dos que yo era alcohólico y que se acabó la historia, pues digo uno o dos porque los demás desaparecieron y no me quedó. Aquí no quedó ni Kiski, todo el mundo se fue, ¿no? Pues nadie, por lo que a mí me han dicho, detectó que yo tuviera un problema. De hecho, hasta mi hijo mayor, a veces, las pocas veces que he conseguido hablar con él de esto, decía: pues, joder, tú sí, hombre, pues a veces vienes demasiado, pero tampoco era para tanto. Tampoco era para tanto, decía, joder, ahí es la madre que lo parió, de verdad. Bueno, en fin, pero antes de que él estuviera en proyecto siquiera, ya estaba yo como estoy contando ahora. Así que, como para decirle al muchacho todo esto, ya se podía poner el vídeo y verlo, para que se enterase un poco de quién es su padre, pero no les gusta. Entonces yo disimulaba como podía. En esta fase, yo diría que la compulsión todavía no se había desarrollado al máximo nivel, ¿no? Y todavía pudo haber alguna posibilidad de reconducir la cuestión, pues si hubiera habido una información médica adecuada o una toma de contacto ya con grupos de autoayuda. Pero no fue así. Sí tengo el recuerdo en esa fase en el pueblo donde yo vivo, pues en las fiestas, había una asociación cultural, Fomento Cultural se llamaba además, que hacía muchas actividades culturales, entre ellas el ajedrez y la fotografía. Yo me aficioné a la fotografía por aquel entonces. Y más allá de comprarme máquinas, poca cosa hice. Pero recuerdo un año que se organizó un ajedrez viviente y quería gente que supiera jugar al ajedrez. Bueno, que supiera, ¿me entendéis? Mover las fichas y poco más. Para participar, y nos vestimos, pues unos de peones, otros de alfiles, otros de... y cuando fuimos a coger la ropa, era un sábado, creo, por la tarde. De hecho, yo me vine de la boda de uno de mis tíos para participar en el ajedrez. Hay que joderse. Y es que es de traca todo esto. Y en uno de los cuartos de esa asociación, que estaba en un primer piso entonces, vi un grupo de gente reunida en círculo. Y en ella vi sentados algunos de los más borrachos del pueblo. Y yo me quedé con aquella copla. Esa imagen la sigo viendo todavía. Sigo viendo las sillas y sigo viendo a dos de los más borrachos de la calle que estaban ahí sentados. Y también recuerdo el pensamiento que se generó en mi cabeza de inmediato. El pensamiento fue: olé vuestros cojones.
yo no tenía ni prostituta idea de nada de lo que me estaba pasando. No sabía absolutamente nada, ni de alcoholismo, ni de... Entiendo que fue el primer grupo que hubo aquí de Alcohólicos Anónimos, que fue en Rentería, donde se creó. Inasido Albizu lo puso en marcha y ahí estaban todos los borrachos, más borrachos del pueblo, los metió en rehabilitación, el cabrón, qué artista, aquel que sí que era un artista. Y yo ver aquello, pues me supuso no sé, fue algo que se me quedó grabado en la memoria y siempre lo tuve en el retrovisor, ¿no? Hasta el día en que pedí ayuda. Y joder, por algo lo vería, ¿no? En esa fase, digo que aún no se había desatado plenamente la compulsión, pero también empecé a hacer algún intento que otro, empecé a buscar ayuda con un psicólogo, con otro psicólogo, empezaron a hacerme las estupideces estas que hacen los psicólogos de siéntate en la silla, háblale al niño que tienes delante y háblale a tu padre, háblale. Y yo le miraba y decía, pero tú, chaval, o sea, digo, pero te estoy hablando de que tengo un problema de que consumo más alcohol del que es tolerable. ¿Qué me estás contando? No tienes que ir a tu infancia, a hablar y recomponer todo aquello y no sé. Uno de ellos tuvo el valor de venirse conmigo una tarde-noche a comer un bocadillo y a tomar humos. La borrachera que se agarró el chaval fue de época. No quiso volver a verme. Igual le dura todavía la borrachera. Estoy hablando de las fases de la caída en el alcoholismo y estoy en la primera fase, en la fase inicial, en la fase prodrómica de la adicción, que puede tener una duración de entre 6 meses y 5 años. Eso según las condiciones de cada persona. Y también es verdad que hay muchos casos en los que no se pasa por ella. Hay gente que va directamente a la fase crítica de la enfermedad y entra de lleno en el calvario adictivo. Hay gente que en cuanto prueba la primera se desata ya el vendaval y es que ya no hay Dios que los pueda parar. He tenido algunas compañeras, sobre todo una, que fue probarlo y ya empezar a emborracharse cada vez que cogía, cada vez que empezaba a beber acababa borracha, perdida en donde quiera que fuese, ¿no? Lo mío fue como más, quizá por mi capacidad de metabolización de alcohol, ¿no? Igual por el pedigrí que tengo, por mi ascendencia de padre, abuelos, bisabuelos, que me venía ya quizá con esa capacidad y desarrollo brutal de la tolerancia que yo tenía, ¿no? Por mi capacidad de metabolizar alcohol y por la tolerancia propiamente dicha. Toleraba cantidades industriales de alcohol, ¿no? Y eso, pues quizá me ayudó a que lo mío fuese más, tuviese una evolución más lenta, más larga en el tiempo. Lógicamente, pues estoy hablando de una época que pues eso, puede llegar hasta los 17, 18 años, pues más o menos. Bebía como una auténtica bestia, pero todavía de una forma u otra controlaba. Todo esto que estoy contando es lo que iba por debajo, lo que después he ido analizando que me pasaba ya entonces, ¿no? Pero cuando lo estaba haciendo, obviamente yo no tenía ni la más remota idea de que eso pudiera estar ocurriendo. Me pasaban cosas que no sabía qué cosas eran. Ahora les pongo nombre, las desarrollo un poquito mínimamente, espero que sean entendibles. Espero que lo sean porque esto se ha acabado por hoy y el lunes me voy a meter con la fase crítica de la caída, ¿no? En el desastre. Y pues bueno, pónganse los cinturones que despegaremos el lunes. Así que sed buenos, que tengáis un buen fin de semana y no seáis buenos, que cojones. Que no seáis buenos, que hay demasiado bueno ya. Y nada, que nos vemos el lunes. Si queréis, y si no queréis, pues no nos vemos el lunes. ¿Qué os parece? Y no consumáis nada, cojones. Agüita rica. Agüita rica. Y fumar tampoco. Ni fumar, ni beber, ni esnifar, ni nada. Coño. ¡Hala! Hasta el lunes.